Hola, soy Ernesto. En este video les quiero hablar de la derivada segunda y de cómo utilizarla para explorar la concavidad y convexidad de la gráfica de una función. Analicemos la siguiente función a través de su gráfica. Tenemos una función cúbica, un polinomio de grado 3, cuya fórmula es esa, y obtengamos mediante algún programa de computadora su gráfico. Por ejemplo, yo lo hice con GeoGebra y obtuve fácilmente esta curva. Vamos a analizar qué pasa en algunos puntos de esta curva con la recta tangente. Analicemos, por ejemplo, en el punto que corresponde a x igual a 0, que tiene su y igual a 1, la recta tangente. Vemos que allí la recta tangente, si hacemos el cálculo, que tiene pendiente 9 medios, es decir, 4,5. Si analizamos otro punto de la curva, por ejemplo de x igual a 1, vemos que en este caso la pendiente es 15 octavos, 1,875. Si avanzamos un poquito más hacia la derecha, en x igual a 2, la recta tangente resulta horizontal, porque es un máximo local, ¿no? Se observa esto en el gráfico. Tiene pendiente 0. Si seguimos avanzando hacia la derecha, en x igual a 3, observamos que la pendiente pasa a ser negativa, menos 1,125. Y si nos movemos un poco más aún hacia la derecha, en x igual a 4, la pendiente es menos 3 medios, es decir, menos 1,5. Paremos aquí y volquemos esta información en una tabla. Tenemos las x y los valores de pendientes obtenidas. La pendiente sabemos que es el valor de la derivada. La pendiente de la recta tangente es, por definición, la derivada. Vemos que estos valores van de 4,5 y van bajando. De 4,5 baja a 1,875, luego baja a 0, luego sigue bajando a menos 1,25 y luego sigue bajando a menos 1,5. Es decir, que en todo este intervalo, entre 0 y 4, la derivada está decreciendo. Miremos el gráfico, analicemos la geometría del gráfico. Si tomamos dos puntos cualesquiera, entre 0 y 4, y los unimos con un segmento, vamos a observar que el segmento siempre va a quedar por debajo de la curva. Por ejemplo, aquí tenemos 4 posibilidades para ese segmento. Elijo 2 puntos y siempre va a quedar por debajo, siempre eligiendo entre 0 y 4. También hubiera pasado lo mismo de haber elegido valores intermedios entre los valores 0, 1, 2, 3, 4. Si hubiéramos elegido, por ejemplo, 0.25 y 3,1, también el segmento hubiera quedado por debajo. Bien, cuando sucede esto, de que todos los segmentos quedan por debajo de la curva, dados 2 puntos sobre la curva, decimos que la gráfica es convexa. Habíamos dicho que la derivada era decreciente en todo este intervalo. Es decir, que la derivada de la derivada debe ser negativa para que la derivada sea decreciente. La derivada de la derivada se conoce con el nombre de derivada segunda. Y observamos también que la gráfica es convexa. Bien. Sigamos el análisis desde donde lo habíamos dejado, en x igual a 4, y avancemos con los puntos. Si tomamos ahora el punto de abscisa x igual a 5, vemos que la pendiente ahora es menos 1,125. Para el caso de la abscisa x igual a 6, tenemos nuevamente una recta horizontal de pendiente 0. Para x igual a 7 tenemos una pendiente ya positiva, 1,875. Y para x igual a 8 tenemos una pendiente de valor 9 medios, es decir, 4,5. Nuevamente, esta información en una tabla, m, como dijimos, es la derivada. Tenemos que los valores arrancan para x igual a 4 en menos 1,5 y de allí van subiendo hasta 4,5. Es decir, que en todo este intervalo, entre 4 y 8, la derivada está creciendo. Si analizamos la geometría de esta curva, y tomamos 2 puntos cualesquiera sobre la curva, vamos a ver que en este caso los segmentos que unen los puntos van a caer siempre por encima de la curva. En este caso decimos que la gráfica es cóncava. La conclusión entonces es que como la derivada estaba creciendo, la derivada de la derivada debe ser positiva, es decir, la derivada segunda debe ser positiva, y la gráfica resulta cóncava. En general, dada una función continua con derivadas primera y segunda continuas, si la segunda derivada da un valor negativo, allí la gráfica va a resultar convexa. Y si la segunda derivada da positiva, la gráfica va a resultar cóncava.
Si la segunda derivada diera igual a 0, x podría ser un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Un punto de inflexión es un punto en el que cambia la concavidad, donde se pasa a ser de convexa a cóncava o viceversa de cóncava a convexa. ¿Por qué digo que podría serlo? Porque podría ser que una función venga siendo convexa, valga 0 la derivada y luego sea también convexa. En ese caso no sería un punto de inflexión porque no tendríamos un cambio de concavidad. Pero seguro que si hay cambios de concavidad, suceden en los puntos de inflexión. Bien, volvamos a nuestro ejemplo. Vamos a hacer algunas cuentas. La derivada de esa función es esta que está aquí, la derivada de esa cúbica se obtiene fácilmente con reglas de derivación y obtenemos esta cuadrática. Y la derivada de la derivada, es decir, la derivada segunda, es esta lineal que está allí, 3/4 x menos 3. Analicemos la segunda derivada. Igualémosla a 0 para hallar los posibles puntos de inflexión. Igualamos a 0, despejamos y obtenemos que x es igual a 4. Volcamos esta información en una tabla. Si elegimos algún valor cualquiera entre menos infinito y 4, por ejemplo 0, obtenemos el resultado menos 3, resultado negativo. Si elegimos algún valor mayor que 4, vamos a obtener un resultado positivo. Es decir, que antes de 4 la segunda derivada es negativa, después de 4 es positiva, lo que nos permite concluir que antes del 4 la gráfica debe ser convexa, por lo dicho anteriormente, y después de 4 la gráfica debe ser cóncava. Ahora, nuestro interés en general va a ser hallar los máximos y mínimos locales de una función. Para eso buscamos los puntos críticos igualando la derivada a 0. En este caso igualamos esta cuadrática a 0 y obtenemos, mediante la fórmula resolvente de cuadráticas, dos valores, 2 y 6. Ahora, ¿serán máximos o mínimos? O ninguna de las dos cosas. Bueno, como el valor x igual a 2 se encuentra comprendido entre el intervalo de menos infinito hasta 4, y ese intervalo es un intervalo en el que la gráfica es convexa, es decir, que todos los segmentos van por debajo de la curva, no le queda otra a x igual a 2 que ser un máximo local. Del mismo modo, como x igual a 6 está en un intervalo en que la gráfica es cóncava, es decir, que los segmentos van por encima de la curva, no queda otra que el valor 6 sea un mínimo local. En general, dada una función continua con derivadas primera y segunda continuas y un punto crítico x sub 0, si la derivada segunda en ese punto crítico dio un valor negativo, entonces la función tiene allí un máximo local. Y si la derivada segunda evaluada en el punto crítico diera positiva, es decir, mayor a 0, la función tendrá allí un mínimo local. Si la derivada segunda diera justo igual a 0, este criterio no alcanza para decidir y habrá que usar alguna otra herramienta para decidir si es máximo o mínimo. Este resultado, que está aquí recuadrado, se conoce como criterio de las derivadas segunda. Vamos a utilizarlo aquí para ver cómo se usa rápidamente para obtener el carácter de los puntos críticos. Teníamos entonces que nuestros puntos críticos eran 2 y 6. Si evaluamos la segunda derivada en x igual a 2, es decir, 3/4 por 2 menos 3, obtenemos menos 1,5. Si evaluamos la segunda derivada en x igual a 6, 3/4 por 6 menos 3, obtenemos 1,5 positivo. En x igual a 2, la función alcanza máximo local porque la derivada segunda nos dio negativa, por el criterio mencionado anteriormente. Y en x igual a 6, la función alcanza un mínimo local, pues allí nos dio derivada segunda positiva.